Apenas el 8 de febrero se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México una nueva ley que protege los derechos humanos y sus garantías. Esta consta de 134 artículos, más 2 transitorios, y sustituye a la de 1993, que solo tenía 71 artículos. La principal característica de la nueva ley es la protección a la dignidad humana. Hoy nos acompaña César Enrique Olmedo Piña. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela. Es profesor de amparo en la Universidad Iberoamericana. También nos acompaña Alejandro Gutiérrez Muñoz. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene 18 años de experiencia en juicio de amparo en derechos humanos y garantías. Es abogado postulante especializado en la defensa de los derechos humanos. Hoy aquí, en Juzgue Usted. En un país como el nuestro, donde la convulsión por la violencia, con muchas caras de disgusto con la autoridad, los derechos humanos son un tema al que recurrimos permanentemente. Pero realmente, ¿qué son los derechos humanos y cuánto se pueden aplicar en nuestro país? Previo a definirlos, que la tendencia generalizada es definir que son prerrogativas, que son valores, que son normas que protegen ciertos bienes básicos de las personas para realizar un plan de vida digno. Lo relevante es cómo se protegen, cómo realmente se hace eficaz esa protección, porque el discurso de los derechos humanos existe desde hace muchísimos años y ya no falta, creo yo, en México documentos que respalden esa tutela. Ya hay documentos, ya hay instancias, ya hay juicios, ya hay mecanismos, aunque no sean juicios, y de lo que se trata es de hacerlos efectivos, de que realmente valga el papel, valga en la realidad de las personas y pueda transformar la vida de ellos, todos los que están en la Ciudad de México principalmente. Y en todo el país, ¿no? Porque los derechos humanos se aplican para todos. ¿Qué diferencia hay entre derechos humanos y garantías constitucionales? En nuestra Constitución de 1917 vigente se hablaban de garantías individuales, es decir, garantías que tenían todos los individuos. Sin embargo, la interpretación de la norma jurídica cambia con el tiempo. No fue sino hasta la reforma del año 2011, cuando entonces el presidente Calderón modifica la Constitución, el artículo primero, y como decimos en el argot jurídico, de un plumazo eliminó las garantías individuales, pero las bautizó ahora derechos humanos. Hay que decir, por este antecedente que cito, los derechos humanos son un término propio del derecho internacional. Cuando un Estado adopta los derechos internacionales, el término correcto, educado, jurídicamente hablado, es derecho fundamental. De ahí que sea muy importante tu pregunta. ¿Son lo mismo? Bueno, en esencia son lo mismo. Tutelan y protegen los mismos derechos fundamentales de las personas. Muy bien. Mencionaba el doctor, maestro, mencionaba a la Constitución de la Ciudad de México y una nueva ley de derechos humanos y sus garantías para la Ciudad de México. Esta me parece que es muy, muy novedosa. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Muy novedosa, muy novedosa. Es una publicación del 8 de febrero. Así es. Y entonces aquí se trata de poner el énfasis en las garantías, es decir, mecanismos que puedan estar al alcance de los ciudadanos en la Ciudad de México para que puedan hacer valer estos derechos. ¿Y qué dice esta ley? Esta ley, como bien lo señalas, es una ley muy vanguardista porque se refiere también a una instancia diferente que se llama juicio de protección efectiva de derechos y se los encomienda a unos jueces llamados jueces de tutela, junto con otra instancia que será la Sala Constitucional de la Ciudad de México. Es un juicio que solo procede contra actos de la administración pública. Del Ejecutivo local. Del Ejecutivo local. Si el ciudadano no está de acuerdo con lo que dice el juez de tutela, tendrá como segunda instancia esta Sala Constitucional de la que ahorita hacía mención. Entonces, la Ciudad de México sí se posiciona con ese mecanismo local como una ciudad de vanguardia en mecanismos de protección, que serían las garantías que ahorita refería también el maestro. Conozco el caso, por ejemplo, de un compañero periodista que hizo remodelaciones en su oficina. Llegó una autoridad de la entonces Delegación Cuauhtémoc y le clausuró porque no había solicitado el permiso cuando sí lo había solicitado.
llevan en el asunto más de 8 meses, han llegado inclusive ya al amparo. ¿Esto cómo se solucionaría con estas nuevas disposiciones legales? Con esta nueva vertiente de los jueces de tutela, se abriría la posibilidad de que él pudiera acudir a este juzgado de tutela con la salvedad de que el planteamiento que él hiciera en este juzgado de tutela sería de violaciones a derechos humanos. Porque si él solo lo plantea o solo entiende la afectación a su oficina como una violación administrativa, entonces es competencia diferente. Aquí lo que vale la pena rescatar es si hay o no derechos nuevos que valga la pena citar en la Constitución de la Ciudad de México, que sean diferenciados de los derechos en la Constitución General de la República. Porque para este colega periodista no hay un cambio en los derechos que le afectaron. O sea, sus derechos están reconocidos tanto en la Constitución de la Ciudad como en la Constitución General de la República. Pero no pasa lo mismo con el derecho a la administración eficaz, por ejemplo, o el derecho a la ciudad, que son derechos que no están en la Constitución General de la República y ahora sí están en la Constitución de la Ciudad de México y que este colega sí puede invocar como derechos afectados. ¿Y es muy tardado el trámite, presentarte ante esta nueva autoridad? Sí, la ley orgánica ahora del Poder Judicial de la Ciudad de México, abrogando esta ley del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, contempla plazos muy cortos, es decir, 3 días para que la autoridad rinda su informe, no lo rinde si tiene como cierto y en menos de 10 días dicta una resolución, es decir, es bastante ágil. Eso es muy benéfico. Y además hay una diferencia, que en materia contenciosa administrativa, el plazo para presentar la demanda es de 15 días. No lo interpusiste, entonces la legislación lo entiende como un acto consentido. Aquí no, aquí el plazo no establece un plazo para presentarlo. En cualquier momento se puede hacer porque entiende que hay una violación flagrante de los derechos humanos. Aquí lo importante es que no se precise el caso como una violación estrictamente de legalidad, sino una cuestión de violación de derechos humanos. En eso estriba la sutil diferencia, cómo se plantea el caso, como una cuestión de un acto ilegal, una cuestión de mera legalidad o una cuestión de violación de derecho humano. En eso consiste una competencia. Y en este caso sería la privación de su derecho al trabajo. Bueno, En una interpretación sería eso. yo no entendería que fuera una privación del derecho al trabajo porque en realidad entiendo el vínculo. Es su oficina, ahí trabaja, no le permiten, le está clausurado, no puede accesar a su fuente de trabajo, se le priva su derecho del trabajo. Entiendo ese razonamiento. Pero no necesariamente puede ser así. Es decir, se le está privando el derecho de posesión de su propiedad. ¿Sí? No nada más el trabajo, porque puede ser que le digan, no, pero puedes ejercer tu profesión desde otra oficina. En la banca de un parque. No necesariamente se le está privando del trabajo, pero sí se le está privando de los atributos de la propiedad. Y uno de ellos es el ius abutendi, que implica el uso y disfrute de la cosa. Entonces, el privarle de la posesión y del acceso a su propiedad, hay una violación a un derecho humano allí. Una cosa que valdría la pena precisar sería, ¿los derechos humanos o la protección de los derechos humanos son siempre ante una autoridad? ¿O puede ser que 2 personas se afecten entre ellos sus derechos humanos? Es el gran tema actualmente para definir las vías. La doctrina tradicional, digamos, y los criterios de la Corte eran en el sentido de que las violaciones a derechos humanos solo podían venir de la autoridad formal y materialmente constituida, ¿no? Una persona física o una persona moral no podría. Pero comenzó a haber criterios ya nuevos, sobre todo después de 2013, porque se publicó la Ley de Amparo. De hecho, en uno de sus preceptos menciona la ley que las personas físicas pueden ya equipararse a una autoridad y por eso violar derechos. Caso concreto sería, por ejemplo, los parquímetros. O, por ejemplo, una persona en un restaurante que le dice a un consumidor que no puede fumar, esa persona que le da la indicación de que no puede fumar está actuando gracias a una norma general que le permite hacer eso, que será la Ley de Establecimientos Mercantiles. Entonces, la discusión es, si sí son violaciones a derechos humanos, la vía es una. Pero si no son violaciones a derechos humanos, ahí se abre una interrogante. Entonces, ¿qué son? Y hay quienes responden que son delitos. O sea, lo que el particular hace con otro particular son delitos. O
la instancia de daño moral. O sea, si entre dos personas hay un conflicto, derivará en una vía penal o en una vía civil por responsabilidad pues, civil, o sea, la responsabilidad tradicional que es por el daño moral. Pero hay aún, me parece, mucha confusión en las vías. No está claro. Cuando se abrió la posibilidad de que los particulares violaran derechos humanos, sí creo que se mezclaron las vías, se comenzaron a fundir algunas y esto provoca también un problema para los jueces, porque en algunos casos desecharán las demandas, en otros no. Ahorita el comentario que se hacía de si era rápido o no el juicio de tutela, hay un dato importante que es que el juez siempre suplirá la deficiencia de la queja. ¿Esto qué significa? Que si la persona se equivocó, el juez lo va a apoyar, lo va a ayudar para que sea la vía competente. O sea, si plantea un derecho que no era, podrá conectarlo con otros porque esta ley que ahorita mencionábamos trae ahí principios de interdependencia, de indivisibilidad, de complementariedad entre derechos. Entonces aquí el reto también es de los jueces. ¿Qué tanto se cumplen ya, para concluir, qué tanto se cumplen en México la protección de los derechos humanos? Bueno, de parte de quien está legitimado para proteger los que son los juzgadores, pues creo que mucho cuando se acredita la violación. Aquí lo importante es por qué hay necesidad de que jueces tengan que protegernos a los ciudadanos de actos arbitrarios y violatorios de derechos humanos. Esa es realmente la interrogante, ¿no? Si la pregunta es qué tanto los protegen los que están encargados de protegernos, creo que muy bien cuando se acredita que hay violación a derechos humanos. Nada más que en el ámbito federal, no en todos los casos, no en todas las materias, hay suplencia a la eficiencia de la queja. No lo alegaste bien, aunque te asista la razón, te niego el amparo. Eso es algo que recoge y que protege, que va más allá con este intento atinado de parte de la Ciudad de México con los jueces de tutela. Y también la Sala Constitucional. Suplen la deficiencia, es decir, aunque no lo hayas argumentado bien, yo suplo esa carencia tuya, hago y complemento en mi resolución qué es lo que debiste haber dicho y entonces protejo al ciudadano en contra de la autoridad arbitraria que conculcó los derechos humanos. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado de estar Gracias. contigo. Muy amable. Buenas noches. Gracias. De acuerdo a los expertos, la nueva Ley de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México es un avance para la protección de las garantías fundamentales de los mexicanos, de quienes estamos en la Ciudad de México, no necesariamente de quienes vivimos aquí, de quienes estén en la Ciudad de México. De eso platicamos esta noche, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.